Partieron al amanecer, miles de pasos marcando el ritmo sobre la arena ardiente. El sol naciente pintaba de rojo sus escudos, y nunca más regresaron. Ni cuerpos, ni estandartes, ni siquiera huesos. Roma los envió a conquistar, pero lo que ese desierto ocultaba, nadie estaba preparado para descubrirlo. En el apogeo del imperio, las legiones romanas eran como cuchillas afiladas, implacables, disciplinadas, invencibles. Podían marchar durante días bajo tormentas, atravesar ríos helados o soportar el sol abrasador sin romper formación. Representaban el orgullo absoluto de Roma, la promesa de que ningún enemigo podría desafiarla y sobrevivir. Cada legionario era más que un soldado. Era una pieza de una máquina perfecta, entrenada para reaccionar como un solo cuerpo, para levantar campamentos fortificados en pocas horas, para avanzar sin descanso mientras el estruendo de tambores y cuernos anunciaba su llegada. Allí donde aparecían, la tierra cambiaba de dueño y la historia tomaba un nuevo rumbo. Pero incluso la máquina más perfecta puede detenerse para siempre. La historia que hoy voy a contarte habla de una legión enviada más allá de las rutas conocidas. Su misión: abrir paso a Roma en tierras lejanas, peligrosas y desconocidas. Algunos creen que fue la famosa Legio Novena Hispana, otros que se trataba de una unidad distinta, enviada para una operación secreta. Lo único seguro es que jamás regresaron. Y lo más inquietante es que nadie sabe qué les ocurrió. Con el paso de los meses, los rumores crecieron en Roma, y las versiones sobre su destino se multiplicaron. Batalla perdida en tierra extranjera. Algunos creen que fueron emboscados por tribus nómadas invisibles a simple vista, expertos en atacar y desvanecerse como fantasmas en medio de una tormenta de arena. El aire, cargado de polvo y calor, ahogaba cada grito, mientras el rugido del viento cubría el choque de las espadas. Estos guerreros conocían cada duna, cada pozo oculto, cada sombra donde acechar. En un lugar donde el horizonte siempre se mueve, la muerte puede llegar sin aviso, y la arena lo devora todo antes del amanecer. Tal vez, bajo aquella tormenta, la última voz romana se perdió para siempre. Asimilación cultural. Otros sugieren que la legión no murió, sino que se transformó. Crónicas chinas mencionan tropas extranjeras usando la formación de tortuga, la misma que empleaban los romanos en Asia Central. ¿Pudo esta unidad atravesar todo un continente y empezar una nueva vida, bajo un cielo que Roma jamás dominó? Hay quienes creen que estos hombres, cansados de la guerra sin fin, encontraron en esas tierras un nuevo hogar y un motivo para desaparecer del mapa imperial. O quizá Roma no perdió una legión, sino que ganó un fantasma en otro imperio. Traición interna, la teoría más oscura, que sus oficiales decidieron romper con Roma. Tentados por riquezas, tierras o poder, pudieron convertirse en señores de guerra en territorios remotos, donde el Senado no tenía autoridad. Allí habrían levantado su propio reino, mezclando disciplina romana con costumbres locales. El olor a incienso en los templos, las lenguas extrañas y las nuevas alianzas habrían borrado para siempre sus juramentos, porque el desierto guarda sus secretos. Pero las pistas más recientes podrían cambiarlo todo. Y antes de revelarte esas pistas, recuerda que aquí desenterramos las historias que Roma intentó olvidar. Suscríbete y activa la campana, para que no te pierdas la verdad que otros prefieren callar. Siglos después, las arenas devolverían fragmentos, que parecen confirmar que la historia no terminó allí. En el siglo XX, arqueólogos encontraron restos de campamentos fortificados en Siria y Jordania. Las murallas eran romanas, pero construidas con piedra local, como si los constructores hubieran adaptado sus conocimientos a un entorno que no les pertenecía. Entre la arena hallaron puntas de lanza, fragmentos de cerámica, clavos corroídos por siglos, y un sello militar con las iniciales de una unidad desconocida, diferente a cualquier legión documentada.
En medio de estos hallazgos, los investigadores empezaron a preguntarse, ¿eran estos restos una prueba de la Legión perdida o solo coincidencias de la historia? Más al este, en China, un pueblo llamado Liqian afirma ser descendiente de soldados extranjeros llegados hace 2 milenios. Algunos de sus habitantes tienen rasgos físicos poco comunes en la región: ojos claros, estaturas superiores a la media y facciones que recuerdan a retratos romanos. Sus leyendas hablan de hombres con escudos de metal, armaduras brillantes y estandartes que ondeaban al viento. Generación tras generación han repetido la misma historia, que estos guerreros vinieron desde un lugar lejano y nunca regresaron. Si esta historia es cierta, tal vez aún hoy sus estandartes descansen bajo metros de arena, esperando que alguien los reclame. ¿Coincidencia o la última huella de la Legión perdida? Roma jamás halló respuestas. La Legión fue declarada desaparecida y sus nombres se borraron de los registros. Pero quizá, bajo la arena o entre las montañas de Asia, aún descansan los restos de aquel ejército, esperando ser descubiertos, porque el desierto guarda sus secretos y no siempre está dispuesto a compartirlos, quizá porque algunas historias deben permanecer enterradas. ¿Tú qué crees? ¿Fueron aniquilados o aún hay un rincón del mundo donde marchan los últimos hijos de Roma? Si quieres descubrir más misterios del imperio y sus enemigos, suscríbete ahora y acompáñame cada semana para desenterrar juntos la historia que no está en los libros.